Un circuito eléctrico es una serie de elementos o componentes eléctricos tales como resistencias, condensadores, fuentes o electrónicos conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales eléctricas. Los circuitos eléctricos se clasifican de la siguiente manera. Según el tipo de señal, se clasifican en los de corriente continua, los de corriente alterna y los mixtos. Según el tipo de régimen, se clasifican en periódicos, transitatorios y permanentes. Según su configuración, se clasifican en los circuitos de serie, los circuitos paralelos y los mixtos. Y según sus componentes, se clasifican en eléctricos y en electrónicos. Los principales elementos de un circuito eléctrico son el receptor, el conductor y el generador. Los receptores son elementos muy diversos que sirven para transformar la energía eléctrica recibida en otro tipo de energía. Las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa, los timbres en acústica y los motores en movimiento, etc. Los conductores son elementos que transportan la energía eléctrica, proporcionan el camino en el que circulan, son los hilos y los cables. Y los generadores son los elementos que producen e impulsan la energía eléctrica al circuito. Esas son las pilas, las baterías, etc. Las características del circuito en serie son: la corriente total en un circuito en serie siempre será la misma en todos los puntos o elementos conectados. ¿En los circuitos? En los circuitos en series, el voltaje total será la suma de todos. No te puedo creer. Otra característica de los circuitos en serie es que su voltaje total será igual a la suma de todos los voltajes o fuentes conectados. La resistencia total. La tercera característica, la resistencia total en un circuito en serie siempre será la suma de todas las resistencias o todos los elementos conectados. ¿Qué quiere decir? Algunas de las características de un circuito en serie son: una de las características es que... ¿Cómo que no? Ahí. Es que la tensión es la misma en todos los circuitos del punto. Es que la tensión del circuito... es que la tensión es la misma en... La tensión... es que la tensión es la misma en todos los puntos del circuito. Acá otra característica del circuito paralelo es que a cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se le denomina rama. Otra característica: la suma de las intensidades de la rama es la intensidad total del circuito y esta coincide con la que sale de la pila. Hicimos un circuito eléctrico básico de corriente continua. La pila es La pila es el generador, el cable es el conductor y la bombilla es el receptor. Nosotras, para formar el circuito, pelamos el conductor, las dos puntas para que quede el cable para afuera, pusimos una punta del conductor en el lado positivo de la pila, positivo, y pusimos la otra parte del conductor en un lado de la bombilla. Y ahí, entonces, cuando vos pones la bombilla en la parte negativa del generador, se forma la luz.